Vamos a leer Hechos capítulo 13, desde el versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvencina, y allí predicaban el Evangelio. Hasta aquí nomás, después continuaremos con la lectura. Vamos a pedir la bendición del Señor. Gracias, oh Dios, una vez más. Gracias porque tenemos un lugar donde podemos estar sentados, cómodos y escuchando la enseñanza y cantando también juntos. Hemos abierto la Escritura, leímos Hechos 13, 14, palabra inspirada por ti, palabra que tú has preservado para nosotros también. Queremos pedirte que la utilices en nuestros corazones, que la influencia de tu Espíritu Santo esté en esta hora. No permitas que nada distraiga nuestra mente, Señor. Ayúdanos a tener toda la atención en la predicación. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez escuchaste el chiste o el acertijo titulado en forma de pregunta: ¿por qué el pollo cruzó la carretera? ¿Nadie? Se dice que es un chiste de la cultura popular angloparlante. El chiste apareció por primera vez en una revista mensual de Naibocar en el año 1847. Se ha popularizado tanto que hasta el día de hoy se sigue compartiendo. Obviamente con muchas variaciones, ¿verdad? Y según cada contexto se cuenta ese chiste. Pero el chiste o acertijo comienza con esa pregunta: ¿por qué el pollo cruzó la carretera? Bueno, la respuesta sencilla era: para llegar al otro lado. Pero se han hecho tantas modificaciones y alguien ha escrito una serie de respuestas con humor que me gustaría compartírsela. A la pregunta ¿por qué el pollo cruzó la carretera?, un profesor de primaria responde: porque quería llegar al otro lado. Platón responde: porque buscaba el bien. Aristóteles: está en la naturaleza de los pollos cruzar las carreteras. Marx: era una inevitabilidad histórica. Ronald Reagan: se me olvidó. Capitán Kirk: para ir a donde ningún pollo ha llegado jamás. Hipócrates: debido a un exceso de humores en su páncreas. Martin Luther King: veo un mundo en el que todos los pollos serán libres de cruzar la ruta sin que sus motivos se cuestionen. Bill Clinton: el pollo no cruzó la carretera. Repito, el pollo no cruzó la carretera. Maquiavelo: la cuestión es que el pollo cruzó la ruta. ¿A quién le importa por qué? El fin de cruzar la ruta justifica cualquier motivo. Bill Gates: acabo de lanzar el Pollo Office 2010, que no solo cruza rutas, sino que pone huevos, archiva tus documentos importantes y cierra tus cuentas. Darwin: a lo largo de grandes periodos de tiempo, los pollos han sido seleccionados naturalmente, de modo que ahora tienen una disposición genética a cruzar las carreteras. Einstein:
Si el pollo ha cruzado la ruta o la ruta se ha movido debajo del pollo, depende de tu marco de referencia. Buda, preguntar eso niega tu propia naturaleza de pollo. Hemingway, para morir bajo la lluvia. Diferentes respuestas a una misma pregunta. Perdonen que me introduzca con un poco de humor, pero me reí mucho cuando leí, así que valía la pena. Bien, todos podemos responder de diferentes maneras a una misma pregunta. Desafíos o circunstancias o enseñanza, según muchos factores, ¿verdad? La educación, el contexto familiar, cultural, religioso, el humor con el que nos encontremos cuando nos hacen esa pregunta, ¿verdad? Nuestra madurez y el conocimiento, etc. Esas cosas van a determinar cómo respondemos a una pregunta, a un desafío o a una circunstancia que se nos presente, ¿verdad? Ahora bien, una pregunta interesante y que tiene connotaciones eternas es ¿cómo respondemos nosotros a la exposición de la palabra de Dios? Eso es más importante. El tipo de respuesta que damos determina cuál es nuestra condición espiritual, nuestra relación con el Señor y nuestra comprensión de su importancia. Y obviamente no todos responderemos de la misma manera, ¿verdad? Jesús también habló de que la palabra era semejante a una semilla que alguien iba esparciendo y caía en diferentes tipos de tierras que reflejaban los corazones. En algunos corazones ha dado muy buenos resultados, en otros corazones ha dado resultados catastróficos, ¿verdad? Bueno, en nuestra lectura de hoy, 2 misioneros continúan su recorrido anunciando el Evangelio, esparciendo la semilla del Evangelio en donde tuvieran oportunidad de hacerlo. Y obviamente la gente responde de manera distinta a ese anuncio del Evangelio. En estos versículos que nosotros hemos leído, tenemos 3 respuestas diferentes al mismo mensaje. Y tal vez estudiarlas sea para nosotros como un espejo, para saber con cuál de estas respuestas nos identificamos. 3 maneras distintas de responder al Evangelio. La primera respuesta al mensaje es rechazo y oposición. La segunda respuesta al mensaje será aceptación y gozo. Y la tercera respuesta al mensaje será idolatría a los mensajeros. 3 respuestas a un mismo mensaje. Vamos a ver entonces en primer lugar rechazo y oposición. Creo que leamos nuevamente los versículos 44 al 47 del capítulo 13. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Versículo 1 y 2 del capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. En la primera lectura, el apóstol Pablo, junto a Bernabé, todavía se encuentra en Antioquía, aquel lugar donde había dado el sermón que consideramos nosotros el domingo pasado, ¿verdad? Todavía está allí Pablo. Muchos gentiles estaban deseosos de seguir oyendo más de la palabra de Dios. Pero a los misioneros también les tocará vivir, experimentar aquello que han experimentado los hombres de Dios a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios: rechazo y oposición. En este caso, como hemos leído, sus opositores se llenaron de celos, rebatían lo que Pablo decía, contradecían y blasfemaban, instigaron a otras personas para levantar persecución contra Pablo, y ya en otra ciudad, el capítulo 14, excitaron y corrompieron los ánimos de los que habían creído. Saben que esto es un patrón que vas a encontrar en toda la Escritura, ¿verdad?
Puedes pensar en algunos hombres del Antiguo Testamento, como por ejemplo Jeremías, diciéndole al pueblo que mejoren sus caminos, que se conviertan al Señor, que atiendan a la voz del Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de sus hermanos a este mensaje que él anunciaba? Bueno, lo echaron en un pozo que tenía cieno y él se iba hundiendo. Lo pusieron en una prisión pública, lo azotaron y sufrió muchas desgracias, solamente por dar el mensaje del Señor. Y esto es solo un ejemplo, piensa en otros. José fue vendido por sus hermanos, porque el Señor le hablaba, le mostraba cosas a través del sueño. Se llenaron de celos y lo vendieron. Bueno, Daniel, por permanecer fiel a sus convicciones, fue echado al foso de los leones, ¿verdad? Piensa en la oposición que tuvo Jesús por hablar la palabra de Dios. Piensa en Juan el Bautista también. Piensa en Elías perseguido por la esposa de Acab. Micaías abofeteado. Jesús, sobre todo Jesús, durante su ministerio, perseguido una y otra vez hasta que finalmente lo mataron. Aunque los eventos, las formas de persecución fueron distintos, el denominador común es este. Todos se oponían al mensaje de Dios y a sus mensajeros. Siempre a lo largo de la historia de Dios. Jesús advirtió a sus discípulos diciendo que si a Él han perseguido, a ellos también les perseguirán. Pero una nota esperanzadora: si su palabra han guardado, la de ellos también iban a guardar. Y es exactamente eso lo que está sucediendo en este capítulo 13 y 14 de Hechos. Después de una magistral exposición del Evangelio y llegado el momento en el cual la audiencia tiene que responder a ese mensaje, la respuesta de algunos es celos, contradecir y blasfemar a lo que Pablo decía. Ese nacionalismo acérrimo que tenían los judíos les impidió gozarse con los gentiles de que ahora ellos también estaban incluidos en las bendiciones de Dios. Y se llenaron de celo, solamente por eso. Y al mejor estilo Jonás, se enojaron y en sus celos se levantaron contra Pablo, porque no querían que Dios bendijera a otra nación aparte de la de ellos. Siempre querían ser los primeros. Ahora, ¿vieron que no todos se van a alegrar cuando oyes y recibes la palabra de Dios? Siempre habrá gente descontenta por eso. Como en este caso, ¿lo ves? Jonás sabía que si él predicaba a Nínive, entonces existía la posibilidad de que Dios le concediese el arrepentimiento. Por eso se enojó y huyó. Cuando finalmente lo trajo otra vez el Señor, él predicó y ¿qué hizo la gente? Se arrepintió. Eso es lo que él no quería. Y eso mismo está afectando aquí a los judíos, que no se pueden gozar porque los gentiles están siendo añadidos al pueblo de Dios y sin tenerlos en cuenta a ellos. Suele pasar también hoy. A veces Dios se propone bendecir un ministerio, bendecir a una persona, bendecir a una familia, y el creyente, en vez de gozarse, explota de celos. ¿No? Los judíos llegaron hasta blasfemar solo porque vieron que casi toda la ciudad se acercó para escuchar la palabra de Dios. Ellos tenían que ser los primeros en gozarse, pero fueron los primeros en levantarse contra ellos. Ahora, ¿no creen que era el momento adecuado para gozarse y unirse a ese avivamiento? Alguien dijo, consideraban la esperanza del Mesías como una herencia nacional que les correspondía a ellos solos y de la que quedaban excluidos todos los gentiles, a no ser que se hicieran prosélitos abrazando el judaísmo. Imagínense lo siguiente: un judío llegando un sábado a la sinagoga y de repente ve en su asiento a un gentil escuchando la palabra de Dios. No solamente escuchando, sino muy entusiasmado escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionas? Explotas. ¿De alabanza a Dios? No, de orgullo y celo. Parece que el Señor, si se proponía bendecir a alguien, tenía que pedirles permiso a ellos, ¿verdad? Es como si se consideraban el filtro de las bendiciones de Dios y todo se tenía que canalizar por medio de los judíos. Tremendo. Y se sentía en ellos. Como que los judíos no concebían la idea de que otros fueran bendecidos con la palabra de Dios aparte de ellos. Y por esa actitud tan egoísta y llenas de celos, tuvieron consecuencias tremendas, severas. Dios le está quitando el privilegio de haber sido los primeros receptores del Evangelio y ahora los hace pagar un terrible precio por ese amor, por ese nacionalismo acérrimo que tenían. Bien dijo el evangelista Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Ahora, este pecado les ha costado mucho, pero es un pecado que no ha desaparecido de las congregaciones cristianas. Aún está. Creyentes que no pueden tolerar que la palabra de Dios llegue a otros y produzca cambios gloriosos, o que a alguien se le diga, amigo, sube más arriba, y uno quede en las últimas filas. Por eso debemos velar constantemente por nuestros corazones. No sea que nuestras actitudes se deban primeramente a un rechazo a la palabra de Dios y se manifiesten celos por lo que Dios está haciendo con otros. Bien dijo el profeta Jeremías que nuestro corazón es engañoso. Ahora bien, este pecado, esta manera de responder a la palabra de Dios con oposición, no se limita solamente a meros sentimientos egoístas, sino que es activo. Siempre busca arrastrar también a otros. Presten atención al versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Versículo 2, una vez más, del 14. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, justamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Donde quiera que haya un avivamiento de parte de Dios, siempre habrá también un avivamiento de parte del diablo. Siempre es así, hermano. No cambia. ¿Es algo nuevo? No. ¿Recuerdan que María buscó a su hermano para murmurar contra Moisés? Si la palabra de Dios también se manifiesta por nosotros, siempre buscando a otro, ¿verdad? Si Jezabel puso a 2 hombres perversos que atestiguaran falsamente contra Nabot para apoderarse de su viña y dársela a su esposo caprichoso, siempre buscando a alguien. Si contra Jesús, contra Esteban, levantaron falsos testigos con falsas acusaciones, entonces era esperable que ante el avance de la palabra de Dios, hombres perversos se opusieran y buscaran arrastrar a otros también. El Señor dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateos 5, 11 y 12. Aquellos que rechazan la palabra de Dios, siempre buscarán a otros para reclutarlos en su ejército y oponerse ante el avance de la palabra de Dios. ¿No es un patrón que vemos siempre en la Escritura? Claro que sí. Y probablemente hasta tengan cierto éxito en esta empresa diabólica, porque como hemos leído, lograron expulsar a Pablo y Bernabé de la ciudad. Impidieron en cierta manera el avance del reino, pero la semilla ya había sido esparcida. Y antes de llegar al capítulo 15, vemos que Pablo y Bernabé regresan una vez más a esta ciudad donde habían estado antes. Huyeron momentáneamente o les expulsaron, pero no por siempre. Tremendo. Entonces, aplicando esto a nuestras vidas, ten cuidado si alguien te busca para hablar mal de otro hermano. La unión hace la fuerza, dice un dicho fuera. Siendo más bíblico, un poco de levadura leuda toda la masa. O tal vez, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tengamos cuidado. Detrás de eso seguramente están los celos, y que a su vez evidencia cómo responde a la palabra de Dios, con rechazo y oposición. Así respondieron los judíos al mensaje del Evangelio, arremetiendo contra los mensajeros y buscando a otros para que se sumaran en eso también. Terrible. En segundo lugar, veamos, hermanos, la segunda respuesta al mensaje será todo lo contrario a la primera: aceptación y gozo. Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 52 también. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Parece ser que hay un doble efecto que produce la proclamación de la palabra de Dios. Rechazo y oposición de parte de alguno y aceptación y gozo de parte de otro. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, en cuanto a lo segundo, aceptación y gozo, podemos preguntarnos, ¿qué es aquello que hace que algunos reciban la palabra con gozo? ¿Será que son mejores personas que otros? ¿O antes de recibir la palabra hicieron algún rito de purificación que los preparó como para recibir la palabra? ¿Será eso? ¿Será que el pecado no les afectó tanto? Entonces, ¿pueden responder amén al Evangelio? Bueno, desde la perspectiva divina, nosotros podemos decir que esto se debe a la elección antes de la fundación del mundo, la predestinación, o como dice nuestro versículo 48, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, la causa por la cual aceptan la palabra con gozo está en los cielos. Se debe a algo que Dios hizo de antemano. Y desde la perspectiva humana o su responsabilidad, la humildad es aquello que te lleva a recibir la palabra de Dios, a reconocer que Dios se ha dignado a mirar mi bajeza. Entonces reconozco eso y con humildad recibo la palabra de Dios. Ahora bien, esto segundo no puede darse sin lo primero, cosas que la Biblia enseña. Por eso hablaremos un momento de lo primero, de que aquellos que oyeron, se regocijaron y glorificaron la palabra de Dios, tenía como causa una previa ordenación para vida eterna. Es necesario que seamos fieles a la palabra del Señor. No hagamos nada para forzarla ni acomodarla, sino que fluya sola con sus verdades incómodas, ¿verdad? Porque esta es una de las verdades que más incomoda a gran sector de los evangélicos. Alguien ha dicho algo muy cierto con respecto a este versículo 48. Este versículo es una sencilla declaración de la elección soberana de Dios. Debería ser tomado en su claro significado y creído. Y obviamente creer implica recibir la palabra de Dios, y esta produce gozo en nosotros. Gozo de saber que Dios nos ha incluido en su plan de salvación. A los gentiles que oyeron la predicación de Pablo, les produjo gozo saber que la palabra de Dios también los incluía a ellos, que ahora ellos serían parte de las promesas de Dios. Algo más le produjo gozo, saber que ya no se tenían que poner bajo las alas del judaísmo, no más ritos de la ley, como que algo se rompió aquí y el judaísmo se divide del cristianismo. Todo eso está pasando aquí. Ahora, hoy no es distinto, queridos hermanos. Aquello que te ha llevado a oír y creer en el mensaje que se te ha predicado tiene su origen en la eternidad. ¿Cuándo? Cuando Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1, 4 al 6. Por eso, conocer esta verdad no te lleva a quejarte contra Dios y decir, entonces ¿de qué vale que predique otro? Si ya fueron escogidos, en algún momento van a ser salvos. Tampoco te llevará a descuidar una vida de santidad. Tampoco te lleva a murmurar contra los designios de Dios, sino que la respuesta a esta verdad es gozo, glorificar la palabra de Dios y creer. Porque si no fuera de esta manera, si no se debiera a una previa ordenación de Dios, nadie creería al mensaje del Evangelio. Nadie. ¿O acaso alguien cree que moralmente es mejor que otro, entonces cuenta con la capacidad para aceptar el mensaje de salvación? ¿O acaso alguien cree que los gentiles que oyeron la palabra y la recibieron con gozo eran mejores moralmente que los judíos que la rechazaron? Claro que no. Todos estaban dentro de la misma bolsa de corrupción y condenación. Por eso el rechazo de algunos. Ahora, no de todos los judíos, obviamente, porque había una minoría que sí creía. Pero Dios en la eternidad ha ordenado a algunos para vida eterna y al resto los ha dejado a que sigan sus propios caminos. Así es. Yo entiendo que algunos chocan con esta verdad, entonces se preguntan, ¿por qué pues sin culpa Dios? Una pregunta retórica que Pablo hace en la carta a los romanos. ¿Porque quién ha resistido a su voluntad?
Y Pablo responde: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y antes ya había dicho que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Como diciendo Pablo, si Él es soberano puede hacer lo que quiera, no le vas a decir vos qué tiene que hacer con los hombres. Creo que por eso Spurgeon dijo: estoy tan contento de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque nunca me hubiera escogido después que nací. Claro, si no había nada bueno en Él. Y dijo más: creo en la doctrina de la elección, porque estoy absolutamente seguro que si Dios no me hubiera elegido, yo nunca lo habría elegido a Él. ¿Usted sí lo haría? Por supuesto que no. No lo haría. Porque hemos estudiado en Juan 6 que nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo atrae a Él. Ahora, entendemos entonces por qué algunos responden amén a la palabra de Dios, creen en su mensaje, la reciben con gozo y tratan de aplicarla a su vida, porque en la eternidad Dios los ordenó para vida eterna. Por eso. Y a su debido tiempo los llamó con el Evangelio y estos respondieron con aceptación y gozo. Pablo sabía esto, lo enseñaba. Por eso tenía tanto gozo al comunicar el Evangelio, porque sabía que los escogidos iban a responder con aceptación y gozo. Y añado más: si puedes venir a este libro, como vienes al libro de Harry Potter, o si puedes escuchar la predicación con irritación, o más lejos aún, si te levantas contra aquellos que la exponen fielmente como Pablo y Bernabé, entonces preocúpate. Preocúpate por la condición de tu alma, porque así responden los que van rumbo a la condenación. Pablo fue tajante con lo que dijo en el versículo 46. Puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, por explicación, entonces Dios la retira la palabra de ustedes y las traslada a los gentiles. Es terrible, ¿eh? Y estos, cuando oyeron que Dios los incluía, y debido a que Dios lo había ordenado para vida eterna, explotan de gozo y glorifican la palabra de Dios. Te pregunto, ¿cómo respondes al Evangelio, a la exposición de la palabra de Dios? ¿Con qué expectativas vienes a la reunión? ¿Con qué frecuencia? Eso dice mucho de la condición de tu alma. A lo mejor tu corazón se está cerrando a recibir la palabra de Dios. El pecado te engaña y te hace creer que no la necesitas o que un devocional en el hogar ya es suficiente. Necesitamos volver a responder como el profeta Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye, dispuesto a escucharle. Necesitamos recuperar la buena recepción y el gozo que produce oír al Señor, experimentar esa salvación. Versículo 52 dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Por eso pregúntate, ¿cómo estás recibiendo la palabra de Dios? Si no hay gozo, tal vez tengas que examinarte. Cuando David oró a Dios pidiendo que le devolviera el gozo de la salvación, fue porque el pecado había hecho estragos en su vida. El gozo se había marchado. El arrepentimiento hará que el deleite en Dios y en su palabra regrese a tu vida. Presten atención al gozo de los gentiles, hermano. Simplemente porque, la Escritura habla de que para nosotros había esperanza de salvación, ¡qué bendición! Dios no tuvo en cuenta y eso fue suficiente para que sus corazones explotaran de gozo. ¿No te da gozo saber que Dios también se acordó de ti? Que en la eternidad te ordenó para vida eterna, que te trajo hacia Él, que te dio el bendito Evangelio, que te proveyó una familia de la fe, que puedes conocerle más cada vez que abres tu Biblia. ¿Qué más necesitas para que el gozo reine en tu corazón? ¿Qué más? Si Dios te ha dado todo para estar completo en Él. Así respondieron los gentiles al mensaje del Evangelio: aceptación y gozo. Una más. En tercer lugar, la tercera respuesta al mensaje será idolatría a los mensajeros. Vamos a leer capítulo 14, versículo 8 hasta el 18. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo.
Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra de Dios. La palabra nada más. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Aquí nomás vamos a leer la escritura. En los siguientes versículos, después lo pueden leer una vez más: persecución contra Pablo, lo apedrean de tal manera que creen que está muerto y lo dejan tirado allí. Luego él se levanta una vez más. Ahora, a nosotros nos interesa en esta oportunidad la respuesta de la gente a lo que vieron hacer a los misioneros. En este caso todo surge no por lo que escucharon, sino por lo que vieron. Aunque aquello que ellos veían que los apóstoles hacían, estaba obviamente muy bien armonizado también con lo que predicaban. Las dos cosas iban de la mano, porque retrocediendo hacia atrás en el versículo 3, leemos que hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y aquí hubo una señal milagrosa que acompañó al mensaje que Pablo estaba comunicando. Pablo levantó a alguien que estaba postrado, así como lo había hecho Pedro y Juan en la puerta del templo La Hermosa. La única diferencia es que en aquel entonces el cojo saltó y entró al templo alabando a Dios. Aquí hay una respuesta completamente diferente, pero el contexto es diferente. Estamos en un contexto totalmente pagano, una ciudad sumergida en la idolatría. La gente creyó que los dioses se habían encarnado en la persona de Pablo y Bernabé. A Bernabé llamaban Júpiter o Zeus, mejor dicho en griego. Y a Pablo llamaban Hermes, la traducción correcta, porque este era el que llevaba la palabra de Dios. En la mitología griega, Hermes era el portavoz de los dioses, por eso lo identificaron a Pablo. Había una historia también que decía que en cierto año, tal vez muchos años atrás, estos dos dioses habían descendido a la ciudad. Luego se levantaron otra vez y parece que lo asociaron con Pablo y Bernabé y dijeron: descendieron otra vez y aquí están. Tremendo, pero así era la ciudad. Ahora, yo sé que todo esto para nosotros hoy, 2022, puede resultar un tanto cómico, ¿verdad? Los nombres que le pusieron, las guirnaldas en las cabezas, los toros listos para ser sacrificados, los misioneros abalanzándose sobre la gente diciéndole que no lo hagan. Pero esa eventualidad no solo nos muestra la condición, el corazón de estas personas, sino la idolatría. Cómo el hombre tiende a formarse un ídolo de otro hombre o de cualquier cosa. Y probablemente no veas esto hoy con frecuencia o con la misma representación, pero tienes a hombres llamando Dios a un jugador de fútbol, por ejemplo. La idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Puede ser tu familia, tu trabajo, tus estudios, tu futuro, tu esposo, tus hijos y más. Eso puede ser tu ídolo. Cuando anteponemos todo lo mencionado, cuando eso ocupa el primer lugar en nuestro corazón, le sacamos a Dios su posición y eso es idolatría. Lo destronamos a Dios y colocamos otra cosa ahí, nuestra familia, nuestro auto, lo que sea. Ahora bien, en un contexto de iglesia, ¿nunca escuchaste a los creyentes decir: no toquéis al ungido de Jehová? Muchos dicen eso hoy. En otras palabras, no descubras el ídolo que me formé de esta persona. No cuestiones a mi becerro de oro. Eso dice.
Es igual a lo que sucedió en Listra. El pecado es el mismo. La manera de responder al mensaje es el mismo. La gente, en lugar de arrepentirse de sus pecados, de sus vanidades y convertirse a Dios, hicieron un ídolo de Pablo y Bernabé, de los predicadores. Creyeron que era una deidad y ya estaban listos para ofrecerle sacrificios. Y uno dice, wow, qué impresionante, qué gente tan necia. Pero hoy no es muy distinto. Muchas personas idolatran a sus pastores, a sus predicadores, a sus apóstoles, y no te atrevas a hablar de ellos. Lamentablemente, a su lugar de reunión, a sus costumbres, a sus formas, y no vayas a cuestionar una enseñanza porque te acusan de juez, divisor o que no tienes al Espíritu. La idolatría es una sola, pero puede manifestarse de muchas maneras. Muchas. El corazón es una fábrica de ídolos, dijo Juan Calvino. Ahora, en el éxodo judío, recordarán el evento, no pasó mucho tiempo, el cual ya estaban pidiéndole a su sacerdote que armara un becerro de oro para poder adorarle. Así es el corazón del hombre. Ahora, yo no digo que uno no tenga algún predicador favorito o que estime a su pastor, porque de esas cosas habla las Escrituras. Pero una cosa es tenerlo en alta estima y otra cosa es formarse un ídolo de la persona. A tal punto que lo defiendes a capa y espada y ni siquiera cuestionas si lo que enseña es bíblico o no. A tal punto que no puedes escuchar a otra persona si no es él. No puedes sujetarte a otro porque te formaste un ídolo de un hombre y no lo quieres soltar. Muchos no se dan cuenta, otros sí. Pero en cientos de congregaciones no hay pastores que velan por el rebaño, sino ídolos adorados por un grupo de hombres y mujeres. La gente ha respondido de esa manera porque el mensaje que le dieron los hizo sentir tan bien, los elevó hasta el tercer cielo. Escucharon cosas inefables, luego descendieron. Entonces, desde ese día, es su héroe. Aquí los misioneros se rasgaron sus ropas, se abalanzaron sobre la gente diciéndole, no hagan eso. Hoy en día la gente se abalanza sobre sus predicadores diciéndole, hagan eso. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Si fuéramos más como los bereanos que filtraban las enseñanzas con la Biblia, entonces habría menos ídolos ocupando los púlpitos. Pero como ya sabes, hermano, ¿a quién no le gusta tener un ídolo? A la gente le encanta tener una persona que ocupe el lugar de Dios y yo pueda depositar toda mi confianza en él. Siempre. Así es el corazón del hombre. Lamentablemente, Pablo y Bernabé no pudieron impedir que la gente los idolatre. Y según el verso 18, le ofrecieron sacrificios. Así respondieron al mensaje del Evangelio, con idolatría a los predicadores. Tengamos cuidado nosotros los creyentes de cómo respondemos al mensaje de la palabra de Dios. ¿Será con rechazo y oposición, movidos por un celo amargo, arrastrando a otros también a esta oposición? ¿Será con aceptación y gozo, sabiendo que es palabra de Dios? ¿O será formándonos un ídolo de los mensajeros? ¿Cómo responderé? Déjame intentar aplicar esto y terminamos. Primero, qué gran privilegio tienes. Mejor dicho, qué gran privilegio tenemos, ¿no? No todos los hombres tienen o tuvieron el privilegio de oír la palabra de Dios. Aún hoy en día hay gente que muere y no tiene el privilegio de escuchar la palabra de Dios. ¿Habrán respondido según la iluminación que recibieron de parte de Dios? ¿O para salvación o condenación? Pero nosotros a veces no atesoramos lo que tenemos. Por eso quiero desafiarte y preguntarte, ¿estás seguro de que siempre vas a contar con el privilegio de oír el Evangelio y de abrir tu Biblia? ¿Estás seguro de eso? No lo des por sentado. Aprovecha hoy, disfruta hoy de este privilegio y asume también la responsabilidad. No sabes lo que el día de mañana te puede deparar. Richard Wurmbrand, el creador de La Voz de los Mártires, estuvo 14 años en prisión bajo los comunistas, detrás de la cortina de hierro. No saben cuánto deseaba tener su Biblia en la prisión. La tenía solamente acá, pero él la quería tener. No asumas que siempre vas a tener este privilegio.
de leer tu Biblia. Segundo, quiero advertirte algo. Rechazar el mensaje del Evangelio tuvo un costo demasiado elevado para los judíos, ¿verdad? Lo hemos visto. También lo tendrá para ti si rechazas a su invitación de creer al mensaje. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Y hoy mismo, después de salir de esta reunión, puede ser demasiado tarde para ti. Hoy tienes que decir, creo en el Hijo de Dios, creo al Evangelio. Después será demasiado tarde.